Bienvenidos a Sala de Artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. En esta ocasión nos acompaña, es nuestro invitado, el escritor guatemalteco Werner Solórzano. Werner vive en Cincinnati, Ohio, y lo tenemos para dicha y deleite de nosotros por la conversación que vamos a tener con él ahora en el programa. Werner nació en 1982 en la ciudad de Guatemala y vivió la mayor parte de su vida, hasta hace muy poco tiempo, en la República Democrática de la Zona 5. Bienvenido a Sala de Artistas, Werner, es un honor tenerlo por aquí. Gracias, Hugo, el gusto es mío. Fíjese que esto tiene una mecánica muy simple, muy sencilla. Lo que le pedimos es que usted le cuente a la gente quién es Werner Solórzano. Entonces, lo dejamos ahí en compañía de su público, por favor. Muy bien, gracias, Hugo. Sí, como decía al principio, Hugo, yo nací y crecí en la Zona 5. Fue hasta en mayo del año pasado que me mudé a los Estados Unidos. ¿Cómo no? Y esto fue por mi esposa, que ella es ciudadana de los Estados Unidos. Y vivimos aquí durante 6 años. Y luego, por trabajo, decidimos emigrar. Entonces ahora estamos establecidos en Cincinnati, Ohio. ¿Cómo no? Werner tiene una licenciatura en Psicología Clínica dentro de sus acreditaciones académicas, porque ya van a ver por qué les estamos contando todo esto. Una maestría en Psicología de la Salud en la Universidad Internacional Iberoamericana de México. En Guatemala es graduado de la UPANA. Le contaron mala historia porque debiera ser graduado de San Carlos, pero ¿qué hacemos, verdad? Es traductor jurado, inglés-español, español-inglés. Bueno, y vamos a pasar entonces ahora a contarles de dónde viene, de cómo se configura la historia, cómo se configura la vida de este artista, de este escritor guatemalteco, habitado por esa pulsión por la escritura y por la palabra impresa. Cuéntenos de dónde es que vienen todas estas ideas de no ejercer la psicología como profesión principal y ser más bien escritor profesional, Werner. Yo creo que ya tenía el interés desde adolescente. Tengo un tío abuelo que fue escritor, Francisco Medina Mota. Él ganó el primer premio que hizo Mario Monteforte Toledo, ahora se llama Premio de Novela y de Cuento Mario Monteforte Toledo. En esa época se llamaba Mi Primera Novela y él ganó ese premio con una novela que se llama Jurado de Conciencia, que decidió no publicarla. Entonces creo que de ahí me nace a mí tal vez... De ahí viene digamos, eso lo empuja a usted a ser escritor. Sí, yo miraba que él escribía y ya traía, creo yo, alguna inclinación, no sé si de familia o de cuestiones así, de la familia de mi papá. Entonces, y también tuve una maestra en el colegio, Regina de Rodríguez, que me motivaba mucho a escribir, a leer. Ella miraba en mí que yo tenía esa inclinación para la escritura, para la lectura. Entonces de ahí surgió. ¿La ve todavía? Sí. Ah, bueno, mándale un saludo, por favor. Sí, saludos a Regina de Rodríguez. Sí, ella fue mi maestra en los básicos y en bachillerato. Y fui catedrática de lengua y literatura. Déjeme preguntarle otra cosa. La gente de letras, la gente de escritura, en términos generales somos gente que se mueve también en la lectura. Sí. No hay escritura sin lecturas, ¿verdad? Sí, es cierto. Usted era también niño con la nariz metida en un libro toda la vida. Sí, definitivamente. Me acuerdo que cuando era niño mi mamá me compraba las selecciones de Reader's Digest y las demás personas decían, ¿por qué él está comprando lecturas para adultos? O sea, para gente ya que sabe leer y todo. Yo era un niño de 9, 10 años. Sí, pues. Sí. Y también creo que no debo dejar de mencionar a la directora del colegio, que era Ana Aparicio de Soberanis,
ella también muy inclinada a la literatura, a la lectura, ella también me motivaba mucho a leer, a escribir. Y pues ellas miraban que yo tenía cierta inclinación a la... Y facilidad y todo eso. Sí, cierta facilidad. También de palabra y todo Sí. esto era Sí. suelto. Sí. Entonces hay como, siento yo, como de Un alumno, dos... digamos, poco común, porque en términos Quizás. generales, en una clase a veces no hay un escritor, ¿verdad? Sí, no. Sí. Sí, yo tenía esa inclinación, entonces creo que están esos dos lados, la familia, digamos, de mi tío abuelo, y luego también la motivación que recibí de parte de mis dos catedráticas, dos maestras en el colegio. Ujú. Por ahí, entonces luego ya uno va descubriendo autores y escribiendo. ¿Qué leía cuando era niño? Leí de niño... Y de niño y adolescente, ¿qué Sí. leía? Pues de niño ¿Cuáles todo lo que fueron me sus cayera en lecturas? las manos. De niño. Sí, Sí. uno en la calle Sí. viendo hasta los papeles de periódico que estaban Sí, tirados. Ya de adolescente, pues los del boom, los autores del boom del 60. Ajá, Esos fueron los que pues le- me le fueron dando fascinaban luz. mucho, sí. Sí, una forma muy, en esa época muy inusual de usar el idioma, muy creativa. Todo eso ¿Cómo no? era lo que yo leía en mi adolescencia. Sí. ¿Qué pasó con la novela de su tío finalmente? ¿No la publicó? ¿Sigue inédita? Sí, yo tengo el manuscrito de esa novela. Ah, hombre, hay que publicarlo entonces, sobre todo Sí. si es una novela histórica, porque Sí. pues si ganó un premio tan importante como el Premio Montefuerte, que sigue siendo un premio importante Sí. y un termómetro para la gente que escribe, ¿verdad? Sí. Entonces... Sí, su afición, creo yo, era más escribir. Él disfrutaba mucho la creación y no tanto la publicación. Entonces él escribía por el placer de escribir, creo yo. ¿Y usted lo conoció a él? Sí. ¿Qué explicación dio para no publicar la novela? Era Simple y precisamente esa, que él disfrutaba creando, sencilla. escribiendo. La parte de la creación. Sí, no sacar los libros así, digamos, publicarlos, sacarlos al público. Escribía para él, digamos. Para él, él disfrutaba ese proceso de creación. Ah, mire usted. Sí. No, hombre, pero sí sería bueno que hiciera el esfuerzo Sí, o encontrar quién patrocina un esfuerzo de ese tamaño, porque la verdad es que esa es una novela histórica. Si, Sí. si ganó el primer lugar del primer evento de novela de la Fundación Monteforte, indudablemente tiene que ser una buena pieza, ¿verdad? Sí. Porque don Mario era una gente muy exigente, es decir, el grupo que lo acompañaba a él también era un grupo muy exigente. Víctor Muñoz cabalmente ganó ese premio en algún momento, nuestro Sí. común amigo. sí. Ok. Pues por ahí vienen las influencias, creo yo. Por ahí viene, pues, Sí. por ahí viene de dónde viene la pulsión por la escritura entonces suya. Sí. Vamos a ver, fuera de cámaras usted me contó que era descendiente de Batres Montúfar. Vamos a ver, cuéntenos eso. Sí, mi bisabuela decía que ella era descendiente de José Batres Montúfar. Y el poeta. Sí. Sí, siempre lo mencionaba y mi papá me lo ha confirmado. Pero pues no hay documentos ni nada que yo pueda... Era... Pero sí hay ahí le construyeron la línea de Sí. la descendencia Sí. y todo eso. Sí, ella siempre mencionaba eso. Sí llegaba hasta ahí su abuela y su bisabuela. Sí, mi bisabuela mencionaba eso. Y es curioso que de ese lado de la familia ha habido escritores. O sea, está mi tío abuelo, luego tengo otro tío abuelo que se especializó en el periodismo agrícola, también pues escritor, pero otro tipo de escritura. Pues sí, Mi pero papá escritor también finalmente. escribe, pero también de temas agrícolas. Entonces, por ahí de ese lado de la familia hay intereses hacia las letras. Sí, pues. Ujú. O sea que usted en su casa de todas formas estuvo de alguna manera en contacto con eso. De ahí viene digamos, esa pulsión Sí. que lo habita a usted por Sí, la escritura. Pero creo que luego esa pulsión puede existir, pero creo que debe haber algo que como dijéramos, lo provoque o lo fomente. Ah, sí. Entonces ahí fue donde yo recibí eso en el colegio, que las lecturas, que mire, usted tiene potencial para escribir, ese tipo de cosas. Usted tuvo la suerte de encontrarse con un maestro, una maestra de literatura que de verdad entendiera esto, porque en términos generales
pues es lamentable tener que decir eso, pero en términos generales. Sí. Acuérdese que las reglas tienen excepciones, pero en términos generales uno se encuentra con maestros que no son maestros de literatura, que igual podrían ser carpinteros, albañiles, ingenieros o cualquier otra cosa, pero no son maestros de literatura, se ganan la vida de eso más bien, ¿verdad? Sí, en el caso de mi maestra Regina, ella sí era formada como catedrática de la UFM, ella salió de ahí como, digamos, literatura, o sea, siguió, no me acuerdo exactamente cuál era hubo un programa, su grado, pero ella siguió ese programa. Hubo un programa, una licenciatura en letras, eso, que me suena más. En principio dirigió el doctor Aguado Andreut. El doctor Aguado, que era una eminencia, él era de esos españoles que habían venido a Guatemala para la guerra del 36. La gente de la Marroquín muy convenientemente se lo llevaron para armar esta licenciatura. Primero era un profesorado en el que los profesores en ejercicio tenían una cuota bastante más baja que lo que vale esa universidad, que vale una fortuna siempre, ¿verdad? Entonces conocí el programa porque mi esposa cabalmente lo hizo, ¿verdad? Entonces más o menos conozco el tema. Sí, pues sí. Y empezamos a hablar de este asunto porque resulta que por aquí pasó Denise Funchal, que cabalmente en estos días publica un libro con FIG. Y entonces Denise fue alumna de mi esposa. Nosotros la queremos mucho a Denise, pero Denise pues le tiene mucho cariño y mucha gratitud a mi mujer, porque cabalmente ella fue para Denise lo que Regina Rodríguez fue para usted, ¿verdad? Es decir, descubrió que Denise tenía la virtud de la escritura en ella. Y pues Denise, por supuesto que Denise se ha hecho sola, igual que usted, es decir, a usted su maestra le dijo, mire, por aquí es Werner con toda seguridad, pero todo esto lo ha construido usted sin ninguna duda, ¿verdad? Sí, para nosotros fue una fortuna, digamos, descubrir ese mundo de la literatura, de una persona que tenía una formación en la literatura, como acabamos de mencionar, y luego la directora del colegio del área en español. Ella también desde pequeñitos nos inculcaba la lectura, la literatura, pero sí, la cátedra era con mi maestra. Y luego el colegio donde yo estudié teníamos la mitad en inglés, la mitad en español, finales de los 80, cuando empecé yo ahí. Creo que no era muy común que hubiera muchos colegios bilingües, entonces teníamos una directora en inglés y otra en español, y pues eso también me aportó a mi formación en inglés. Porque cuando yo salí del colegio tenía que trabajar de algo, entonces empecé dando clases de inglés. Entonces ya cambiándonos un poco a la formación, hablando siempre de la formación, pues así fue como, digamos, yo conocí el inglés y lo aprendí de niño. Mire, qué interesante, porque la formación nuestra en términos generales es, pues sí, carente de contenidos para la vida, ¿verdad? Pero usted indudablemente que la formación primaria y secundaria le dio elementos, le dio virtudes para la vida, ¿verdad? No hay duda de eso. Creo que me expuso, por ejemplo, el inglés, entonces yo ya podía leer otros autores en inglés. Luego, pues, di clases de inglés como 15 años y pues eso también me aportó mucho, el saber el idioma. Mire, usted tiene dos vertientes como escritor, según yo, que tengo la fortuna de haber acudido de alguna manera, casualmente por supuesto, al momento en el que usted surge como escritor. Es decir, usted había escrito, seguramente estos cuentos estaban escritos en el momento en que yo lo conozco a usted. No estaban publicados, pero estaban escritos. Sí, tenía como el doble, como 24 cuentos, y de ahí pues
rescaté los que me parecían menos indignos. Uno enciende el triturador de papel, ¿va usted? Sí. El triturador empieza a caminar y empiezan a meterse todo lo que no vale la pena ahí, ¿verdad? Sí, eran textos que yo había ido juntando. Finales de los 20, porque yo dejé de escribir por mucho tiempo. Ajá. Finales de los 20 empecé a escribir de nuevo. Y luego pues ahí salió lo que yo consideré que se podía publicar, que no me iba a causar vergüenza después. Sí. Werner y yo nos conocimos en una librería casualmente. Werner aparecía por ahí, ya lo había visto un par de veces, 2, 3, 5, 10 veces, no sé cuántas ahí. Y en alguna oportunidad paramos hablando y resulta que Werner era escritor y entonces ya pues el interés fue bastante, fue aumentando y pues fue la ocasión de presentarlo con Víctor Muñoz. Cuéntele a su público cómo fue eso para que no sea yo el que esté hablando aquí por gusto. Sí, nos conocimos en la librería de Chito, sí. Casa de Libros se llama la librería concretamente. Y no me acuerdo cómo exactamente empezamos a platicar y pues yo le conté que yo escribía, creo que le tocó leer un manuscrito mío, una novela, y luego me presentó a Víctor Muñoz. Ya platiqué con él, me habló de la existencia de PEN Guatemala, la Asociación de Escritores, me apadrinó para que fuera parte de PEN Guatemala. Y pues ahí fui como descubriendo y conociendo a la gente que escribe en Guatemala. El mundo del oficio, ¿verdad? Sí, que no son muchos. Y a sus colegas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Bueno, mire, pues aquí no alcanza el tiempo nunca. El primer segmento ya se acabó. Vamos a volver en un momento con Werner Solórzano para contarles, para seguirles contando cómo se gestan estos trabajos maravillosos de su vida como escritor. Estamos de regreso en Sala de Artistas de TV-USAC con Werner Solórzano. Mire, Werner, yo quisiera que nos contara ahora sobre sus lecturas. Indudablemente, el niño que fue Werner Solórzano habrá tenido contacto con, por ejemplo, con Julio Verne, que es como universal para los niños de clase media de este país. El centro de la tierra, me acuerdo, de niños, una maravilla aquello, ¿verdad? Y profundamente imaginativo, ¿verdad? Sí. Ahora hablemos de las lecturas que vinieron luego. Sí, porque después de las lecturas de niño, del barco de vapor, yo devoraba esos libros. Sí, luego ya vinieron lecturas que yo aprendí en la clase de literatura, los del boom, ¿no? Juan Rulfo, Cortázar, Vargas entrañable, Llosa. Maravilloso Juan Rulfo. Sí, esa precisión del lenguaje, eso me interesó mucho. Carlos Fuentes, esos son con los que uno empieza. Luego ya empieza uno descubriendo otros autores. Y Juan Rulfo tan nuestro sobre todo, ¿eh? Sí. Tal vez le damos un pasoncito ahí breve a los autores. Mire, pues, Juan Rulfo tan nuestro. Juan Rulfo, ¿por qué? Aquí hay fronteras de carácter político realmente, sí. Pero en realidad seguimos siendo Mesoamérica, ¿verdad? Entonces, sí, la comida es muy la comida, la forma de pensar, sí. Cómo abordamos el mundo. Puede ser que México tenga áreas de economía de primer mundo en este momento, pero de la ciudad, de un poco arriba de la Ciudad de México para Nicaragua inclusive somos Mesoamérica, ¿va usted? Sí. Comemos tamales, iguanas y todos esos. Nos movemos en lo mismo realmente. Y Juan Rulfo tuvo la virtud de esta parte del mundo enseñarnos, ponernos, exhibirnos al mundo, ¿verdad usted? Sí. Es nuestro lenguaje, nuestra habla cotidiana. Sí. Sí. Pero sobre todo creo yo, esto que no es la cosmovisión, sino que esa suerte de visión ideológica de ese cristianismo
autoflagelante y martirizado que vivimos en esta parte del mundo, porque resulta que el Santo Oficio empieza más o menos de manera contemporánea con la conquista de América, ¿verdad? Entonces, nosotros vivimos ese catolicismo no militante, sino que ese catolicismo dogmático que pues, sobrevive, sigue sobreviviendo hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, son otros 20 pesos. Carlos Fuentes, va usted, tan maravilloso. La ciudad más, ¿cómo se llama? La ciudad más, la región más transparente. Sí. Qué libro más maravilloso. Sí, sobre todo la experimentación. Entonces yo leía y pues me fascinaba de que esas cosas se podían hacer en literatura. Sí, es que, fíjese, pues usted llega, digamos, en el momento en el que el boom ya estaba establecido como corriente. Sí. Nosotros que veníamos de leer modernismo, encontrarnos, por ejemplo, con García Márquez y 100 años de soledad fue una locura aquello, ¿verdad? Es decir, era alucinante realmente la literatura de García Márquez. Nosotros tenemos literatura alucinante, como El mundo del misterio verde, Rodríguez Macal es maravilloso, pero no tiene esa potencia lúdica que tiene el trabajo de García Márquez, es otra cosa indudablemente, ¿verdad? Sí. Y por supuesto, nuestro Asturias le duele a la gente del boom y a muchos sudamericanos, mexicanos también, pero Asturias es el fundador de la literatura de América Latina de esta época realmente, ¿verdad? Y es nuestro, eso es lo mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué lecturas, qué autores influyen a Werner Solórzano? Para mí es una pregunta a veces un poco difícil de contestar porque a veces, no sé, no puedo ver exactamente qué me ha influido, qué autores me han influido, pero puedo decir, por ejemplo, que cuando descubrí a Clarice Lispector, la brasileña, con sus cuentos, que hablaba mucho de lo que pasaba en el mundo interior y todo eso me fascinó. Entonces yo creo que esa también que esa es una influencia. En su trabajo. Sí, o sea, el mundo interior de los personajes y luego pues la psicología definitivamente. Yo creo que a uno no necesariamente lo tiene que influir de manera directa un artista, digamos, lo que hablábamos con usted hace un rato de Marco Antonio Flores, que lo influye muy evidentemente José Agustín, ¿verdad usted? Sí. El lenguaje de los compañeros pareciera que está calcado en José Agustín, pero por supuesto que el trabajo de Marco Antonio, el trabajo del Bolo, es un trabajo auténtico, genuino y de un grandísimo valor. Es un punto de inflexión en la literatura nacional, el trabajo. Esa novela particularmente. Las otras que vinieron son otra cosa y pues... esa última novela que escribe el Bolo, no recuerdo cómo se llama, hacia la oscuridad de la noche, algo así se llama. Esa es una novela magistralmente escrita, ¿verdad? En la que ya no es el escritor que fue en Los compañeros, por supuesto, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que, mire, en literatura, ahí usted lo sabe mejor que yo, el concepto del lugar común. El lugar común es ese lugar del que venimos todos y al que acudimos todos. Del que venimos y al que vamos. ¿Por qué? Porque somos 7.400 millones de seres humanos y no es posible que lo que usted está pensando ahorita o que yo estoy pensando ahorita no lo haya pensado otro también o no haya ido por ahí. Es decir, la autenticidad del trabajo está en lo que hacemos y en cómo nosotros lo presentamos, ¿verdad? Entonces, hay, por supuesto, influencias. Yo veo en este trabajo, sobre todo, en esta novela, Intersecciones, es una novela maravillosa, preciosísima, una novela que les recomiendo que lean
muy recientemente publicada. En esta novela hay cabalmente la presencia de la psicología clásica, Sí. porque hay que tener en cuenta que Werner también, aparte de escritor, profesionalmente es psicólogo clínico. Entonces, Sí, lo curioso de esa novela es que yo lo he dicho muchas veces, que yo escribo desde el subconsciente. Es decir, que yo me pongo a escribir y no me pongo a pensar que voy a hablar de este tema, de aquel tema. Ya en un análisis posterior yo ya puedo ver que, sí, pues aquí toqué este tema, abordé este otro tema. Entonces yo me di cuenta que luego en esta novela, que está dividida en 3 partes, yo estaba hablando del aparato psíquico de Freud. Entonces en la primera parte está el id, segunda parte el superyo y luego al final el ego. Entonces eso me di cuenta después. Entonces sí, indudablemente la psicología es una influencia. sí, el libro está escrito desde la psicología clásica, Sí, indudablemente. tengo un amigo, un colega, también psicólogo, escritor, que me decía que era una psiconovela, porque ese es el género que él escribe también. Uh-huh. Bueno, pues es mire, ves una gran cosa. Yo auguro en usted que va a ser un escritor que tiene mucho que decir todavía, Mire, hablar de éxito en esto es traerse al suelo el concepto y vulgarizar lo que estamos diciendo. En realidad, yo creo que usted tiene mucho que decir todavía. En usted pasa lo que pasa con muchos de nuestros pintores jóvenes. El caso por ejemplo, de Juan Carlos Calderón o de Lauro Salas o de Paulino Pichillá. Hay otro, quesalteco, Josué Hernández, que tienen un inconsciente tan profundo, tan vasto, que no vamos a dejar de oír hablar de ustedes hasta que dejemos de estar. Es decir, yo tengo la seguridad que si usted sigue escribiendo, va a seguir haciendo cosas y va a seguir perfeccionando el género de la novela, indudablemente, no tengo ninguna duda de eso. Aquí hay 2 personajes básicamente en esta novela. Hay una chica, Odra, que es que los temas son temas candentes, temas nuestros, temas de hoy. Hay una chica que es secuestrada y prostituida. Entonces, hay que acercarse al tema por todo. Primero porque es un tema tratado no solo desde la psicología, sino desde el conocimiento de la cotidianidad del tema. Creo que Werner, esto no lo hemos hablado todavía, pero yo supongo que usted investigó este tema. Sí. Como decía en mi pueblo alguien que escribía también, exprimió el trapo. Sí, leí muchos testimonios de mujeres que han pasado por experiencias similares, tanto en libros como documentales. Entonces, para comprender cómo es la psiquis de alguien que sufre este tipo de abuso. Que sigue ese tipo de vejación. Cómo lo maneja, cómo lo enfrenta, cómo lo vive, cómo lo procesa. Entonces eso creo que se refleja ahí. Entonces una amiga leyó el libro y me decía que ella creía que yo había tomado un caso real y que estaba hablando de algo que en realidad pasó, porque ella pues ha tenido contacto con personas que han padecido este tipo de situaciones. Ajá. Entonces es casi una narración testimonial, me decía, esta primera parte que habla de este personaje que sufre esto. Que sufre esa vejación. Ajá. Sí. Sí. Entonces está inspirado en casos reales. Entonces creo que de ahí surge que se sienta auténtico. Sí, además, bueno, hay 2 cosas más que yo diría al respecto del tratamiento de los temas. La otra es el profundo conocimiento que usted tiene en la ciudad de Guatemala, y de los lugares en los que acontece
digamos, físicamente Sí. la historia, ¿verdad? Sí, aunque yo no vivo aquí, yo reconozco, esta es mi ciudad y la conozco como dicen, Es que de como lejos, mi bolsillo, dicen en francés, como la palma de mi mano. sí, la ciudad de Guatemala tiene eso para los que hemos estado afuera, ¿verdad? En tanto usted está más tiempo afuera, más la conoce, más está aquí, y uno regresa a encontrarse, sí, pues esto era, ¿verdad? Sí. Es decir, Sí, yo aquí me muevo en mi elemento, porque es donde yo nací y crecí. Sí. Ahora hay otra cosa que creo que es preciso citar aquí, y es esa capacidad que usted tuvo en esta novela particularmente, en ese tema de esta muchacha prostituida, la capacidad que tuvo para concretar, para plasmar a través de la palabra escrita el dolor, porque hay mucho dolor, mucho sufrimiento en esa novela. Hay un momento en el esta Osa no lo va a seguir leyendo. Yo la leí de un tiro porque la verdad es que me encantó, pero sí hay momentos en los que es muy dolorosa realmente, ¿verdad? Sí. Es una novela poco común en este país en el que todo es baladía y, digamos, el lírico. Es una novela profunda realmente, en la que se habla del sufrimiento desde adentro, además, ¿verdad? Y el lenguaje es bien sencillo porque está al servicio de la historia. Sí. O sea, no se trata de que el lenguaje sea el centro de atención, sino el testimonio. Sí, hay una épica en la que el lenguaje cabalmente es el que resuelve es el quid pro quo de la novela, ¿verdad? Sí. Creo que es una novela valiosa realmente. Me costó mucho trabajo esa parte porque yo tiendo a escribir de forma más barroca, si se quiere, como la segunda parte. Ajá. Así es más como yo escribo. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda parte. Sí, la segunda parte aborda el tema es un personaje estadounidense que tiene una adicción. Entonces, también desde un punto de vista psicológico, tratar de comprender qué pasa por la mente de una persona que tiene una adicción. Entonces, en los Estados Unidos yo soy voluntario, trabajo con un grupo de adictos, 12 Pasos, un programa de 12 Pasos. Y también hice mis 2 tesis sobre la adicción. Entonces eso me ayudó a comprender un poco más. A entender el sí, problema. Entonces es parecido a la primera parte, de que creo que sí se presenta bien, que se siente real, se siente auténtico. Así es como piensa, así es como vive una persona que tiene una adicción. Y sí, estoy satisfecho con esa parte. Y el lenguaje sí es más barroco, más autorreferencial, más intelectual. Creo que también, mire, yo no sé si esto está desarrollado a propósito, pero el lenguaje de la segunda parte no habría, vamos a decirlo de este modo, no habría tenido cabida en la primera parte por el tipo de personaje del que usted está hablando. O sea, poner la segunda parte primero. No. Si usted le hubiera puesto digamos, hubiera hecho más barroco el lenguaje de la primera parte, de la parte de la muchacha esta prostituida, indudablemente no habría quedado como quedó, porque no piensa así una muchacha, digamos, del estrato social del que ella venía. No piensa, ¿verdad? Ni habla así, no va a citar autores, ni va... No, pues, por supuesto. Entonces, tiene que ser un lenguaje en los puros huesos, nada más, bien simple, bien directo. Sí, cabalmente. Ya la segunda parte sí es más barroca, referencial, como a lo David Foster Wallace, como esa de La broma infinita, ese tipo de lenguaje, barroco. Sí. Cargado. Entiendo, más desarrollado. Que se justifica mucho. Es un poco como Lolita de Nabokov, que lo vemos a él justificarse, intelectualizar todo. Así es un poco esa segunda parte. Sí, cabalmente. Y que al finalmente usted provoca que los personajes se encuentren, ¿verdad? Sí. Eso es...
y que la novela queda como en puntos suspensivos, Sí. ¿verdad? Es decir, se encuentran y ahí se acabó el asunto, ¿verdad? De ahí habrá que imaginar qué pasa. Sí. Esto no es una saga, de ninguna manera. Es una novela y cabalmente está concebida para que quede de ese modo, y a mí me pareció encantador el final realmente. Así que lo felicito por eso. Sí, De verdad que es una gracias. gran cosa Sí. que haya dejado esa novela abierta, porque si usted la hubiera cerrado y le hubiera metido más yuca al caldo, Sí, yo digo que ya ahí se hubiera echado a perder, ¿verdad? creo yo, sí. A veces menos es más, decir menos es más. Sí. Entonces yo trato de decir menos porque yo quiero que el lector trabaje. El lector tiene que trabajar. Entonces yo le dejo las cosas, los espacios para que él complete. Sí, cabalmente. Eso estuvo buenísimo. Sí. Bueno, volvemos entonces al tercer segmento con Werner Solórzano. Ahora vamos a hablar de sus cuentos y de sus proyectos. No se vayan, lo mejor está por llegar todavía. Muchas gracias por estar ahí. Estamos de regreso en Sala de Artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos con Werner Solórzano, hablando de su literatura, de lo que significa su literatura para el país, de lo que está haciendo él profesionalmente. Vamos a ver, ¿se puede vivir profesionalmente de la literatura? Cuéntenos ustedes eso. Yo creo que no. Y no es solo una cuestión de nuestro medio, creo que también en otros lugares, también en Estados Unidos, está cuesta arriba. Sí. Sí, entonces pues uno busca otros trabajos. Entonces yo trabajo de otra cosa. Trabajo administrando el sitio web de una institución. Entonces trabajo en cuestiones de tecnología, tal vez un poco de relación con la psicología, porque tiene que ver con comunicación. Pero sí, la mayoría de nosotros tenemos que buscar un trabajo para vivir, y luego uno escribe. Entonces, tal vez algunas personas tienen la impresión de que la escritura es un hobby. Es un hobby que hace. En mi caso, para mí me lo tomo en serio. Entonces quiero que yo me gano la vida de algo, pero yo escribo principalmente. Sí, pues es una pulsión de vida, ¿verdad? Sí. La gente le suele decirle a uno, ay, qué bueno que le gusta escribir, ¿verdad? No, a mí no me gusta escribir, yo vivo para escribir, eso es otra cosa. Sí. Estoy pensando todo el tiempo en lo que voy a escribir, en qué viene, ¿verdad? Sí, es como decía Borges, que uno siempre está recibiendo algo del mundo exterior y el artista, su deber es transformarlo en palabras, en sonidos, en imágenes, en arte, en formas, en arte, sí. Arte. Entonces es un proceso constante. Ajá. Sí. ¿Cómo es una jornada de Werner Solórzano cómo es una jornada profesional? ¿Cómo es una jornada del escritor que es Werner Solórzano? Bueno, yo siempre me aseguro de apartar por lo menos 3 o 4 horas diarias para escribir, sin distracciones y a mano. Sí. Entonces, y luego ya pues hago mi trabajo regular, pero sí aparto ese tiempo. Entonces luego este es el resultado de ese, como el fruto de ese esfuerzo. Entonces luego ya ve uno el trabajo. Sí, pues. Pero sí cuesta la disciplina, pero es muy importante. Es el nombre cotidiano de la creación, como decía alguien por ahí. Sí. Si no nos escriben los libros. Sí, solo se quedan en promesa. Si usted tiene el libro en la cabeza, pero no se sienta nunca a escribirlo, es difícil. Sí. Mire, me encanta eso de que se siente escribir y que escriba a mano. Sí, a mano. Yo también escribo a mano, me gusta escribir. ¿Por qué? Esa mujer con la que comparto la vida me enseñó hace muy poco tiempo que la cultura, que el pensamiento, que
que la obra humana, que la obra cultural, Sí. que no es la poesía, es decir, todo lo que los seres humanos hemos construido, lo que hemos hecho, desde que nos logramos asentar a la orilla de un río a domesticar a los animales y las plantas, viene de la pinza. La pinza que busca el rastro de una estrella. En la poesía, eso es otro rollo, ¿verdad? Sí. Entonces, la pinza está íntimamente ligada con el desarrollo neuronal, además. Eso lo sabe usted porque viene de ese mundo científico de la psicología. Entonces, yo no encuentro que sea lo mismo sentarse a escribir en un ordenador. Es decir, por supuesto que hay un momento en el que hay que hacerlo, no es lo mismo. Usted necesita, además yo necesito escribir con pluma fuente, ¿va? Usted, es decir, no todos le entramos por ahí, pero... También le obliga a uno a detenerse, porque uno no puede escribir uno a la misma velocidad que si uno escribe en un teclado. Claro, por supuesto. Entonces creo que el resultado es un trabajo más, donde hay más reflexión, más contemplación. Sí. Que eso falta mucho hoy, creo yo. Sí, cabalmente. Las pantallas, las distracciones. Sí, eso creo yo que falta mucho hoy. Pero déjeme decirle que aún con esta suerte de crítica que de alguna manera estamos haciéndole a lo digital, yo tengo también la esperanza, fíjese lo que le dije, tengo la esperanza de que mañana la digitalidad de veras nos lleve a la igualdad, ¿verdad? Sí. A la igualdad social, ¿verdad? Y creo que eso, bueno. Pero entonces, regresemos al asunto del trabajo. O sea que ser escritor profesional implica una suerte de deber moral con la escritura, una suerte de inducción ética con la escritura, más que querer vivir de esto. Es decir, probablemente de esto vivió Asturias, que se ganó el premio Nobel y el premio Lenin finalmente, ¿va usted? Pero digo que uno, en un país como Guatemala, no, ¿verdad? Eso no se puede. Yo veo gente de, digamos, escritores logrados nuestros. Vamos a regresar a Víctor Muñoz. Víctor, si no trabaja 8 horas todos los días vendiendo seguros, no sobrevive. Sí, creo que él dijo aquí en este mismo lugar que él era sobre todo un vendedor de seguros. Sí. Por lo menos en su profesión. Sí, cabalmente, ¿verdad? Sí, entonces, escuché la entrevista. Sí, entonces, pues parece que no. Es decir, ser profesional implica hacer otra cosa indudablemente. Sí, uno quisiera que le pagaran por escribir, pero... Es imposible, ¿verdad? Sí, bueno, en Estados Unidos también es lo mismo. Hay que ganarse el pan de otra forma. Sí, bueno, en Estados Unidos igual, solo que en grande hay escritores que, como solemos decir los guatemaltecos, pegan el chicle, ¿va usted? Sí. Pero pegan el chicle después de que se los ha llevado la tristeza, ¿va usted? Es decir, mire, yo creo que es como consustancial al funcionamiento de este sistema que las, digamos, las expresiones artísticas estén ligadas a ese proceso de picar piedra siempre, ¿verdad? Que usted se lo lleve la tristeza un montón de tiempo para lograr salir, ¿verdad? Y está bien también eso, ¿verdad? Porque yo no imagino la vida, chica, que mañana, mire, sí, ya sabe, le vamos a dar le vamos a pagar un salario decoroso y digno. Yo creo que no podría uno, no haría uno nada, fíjese usted. Yo creo que uno demuestra su compromiso siguiendo escribiendo, si uno sigue escribiendo, a pesar de que uno se gana la vida en otra cosa. Sí, cabalmente. Ahí está el éxito de este asunto realmente. Vamos a ver, ahora vamos a su libro de cuentos. Sí. Por favor, cuéntele a su público cómo está estructurado su libro de cuentos. Sí. ¿Qué cuentos se quedaron en el cesto de los papeles que ya no? Sí, no recuerdo, pero sí, este es un libro de cuentos que
como habíamos dicho al principio, surgió de una colección de textos que yo tenía, muchos incompletos, como un canasto del sastre, por así llamarlo de algún modo. Entonces de ahí yo depuré unos 12 que me parecían no tan algo decorosos para ser publicados. Entonces el resultado son estos 12 cuentos que hablan mucho de Guatemala, hablan mucho de cuestiones sociales, de crítica social, y son cuentos de principiante. Entonces ahí yo le veo pues esos rasgos de alguien que quiere, que empieza a escribir. Explica mucho a veces, que no confía mucho que el lector es capaz de entender, entonces hay muchas explicaciones. Entonces aquí en ya creo que hay más control narrativo. Yo confío que el lector entienda lo que yo estoy diciendo, tengo que explicar mucho. Sí. Entonces aquí no había esa seguridad, creo yo. Pero igual le tengo mucho cariño a estos cuentos porque fueron los primeros que se publicaron. Que se publicaron, sí. Sí, todos con Kazama también, el mismo editor. Antes de seguir hablando de los cuentos y del libro, sí, nos cuenta cómo es su relación con el editor y cómo es que funciona para que la gente también tenga una idea concreta de cómo es que logró usted que apareciera este libro. ¿Cómo es que logró usted que esos cuentos encontraran esa pasta tan preciosa, esa pasta negra tan preciosa? Sí, pues yo tenía una novela que usted tuvo la mala dicha de leer porque era muy mala. Entonces luego la tenía y dije, bueno, quiero publicarla. Entonces empecé a buscar editor. Entonces en frío yo contacté al editor general de Kazama, que es Francisco Javier Melgar, en frío, que tenía algo para publicar porque él acepta manuscritos en ciertos meses del año. Entonces pues le mandé la novela, luego le mandé los cuentos, le gustaron los cuentos, los quiso publicar y pues salieron en el 2021, pero lo contacté así en frío, o sea, yo no lo conocía antes. Yo andaba buscando a ver quién los aceptaba, buscándoles un lugar a estos cuentos. Y luego ya que ya teníamos la relación, pues ya le mandé este nuevo proyecto que le gustó también. Y pues se publicó el 20 de septiembre. ¿Qué pasó? Unos días. ¿Qué pasa? Sí, muchas felicidades por eso. ¿Qué pasó con la novela? Ahí está, esperando ser reescrita, creo yo. Reescrita. Reescrita, sí. Sí, pues. Sí. O sea que ¿y el trato cómo es? Usted viene, tiene 10,000 pesos y se los da al editor y el editor le hace sus libros. ¿Cómo es que lo hace? No, en este caso, si a él le gusta la obra, él la publica y luego pues me da libros en papel. Me da cierto número de libros en papel. Sus gananciales son en producto. Claro, pero yo no invierto, él es el que corre el riesgo ¿cómo no? de invertir, publicar. Sí. Y él vende los libros, sus libros. Sí. Si usa la regalía, yo la recibo en cierto número de ejemplares. Qué bueno. Sí, en papel y digital. ¿Y tiene una cifra mínima que él produce o...? No sé de cuántos son los tirajes, pero yo recibí para como 150 libros, creo yo, 100 libros. Luego pues yo los regalaba, los vendía. Sí. Pero mi interés siempre ha sido, o por lo menos al momento, pues que la gente me lea. Sí, pues, ser leído, que encontrarse con el público. Sí, o sea, yo no espero, ahorita en este punto, vivir de la literatura. Sí, es un poco difícil. Entonces, digamos, yo no publico con el interés de sacar dinero de esto. Ajá, ¿cómo no? Para mí es un gusto con que la gente pueda leerlo. Sí. El contenido de sus cuentos. Sí. Cuéntenos sobre el contenido de sus cuentos. ¿De qué hablan sus cuentos? Son crítica social la mayoría. Hablan de la sociedad guatemalteca, de los problemas, de la falta de oportunidades, de la desigualdad, siempre a favor de las minorías. O sea, aquí se hace una crítica muy fuerte al status quo. ¿Cómo no? Yo siempre he tenido eso de que siempre
Me intereso por las minorías, los que están desprovistos de ayuda. Entonces no es una defensa para nada de los poderes de los que mandan aquí, ¿no? No, en una suerte de crítica al respecto, Neruda dijo cabalmente que desde la escritura y desde el pensamiento, el único ángulo desde el que se podía hablar era el ángulo de los que sufren, ¿verdad? Sí, entonces, un imperativo moral, es ético, creo yo. Un imperativo moral, sí, eso es cabalmente. No puede estar uno del lado del que oprime, del que... Sí. Entonces estos cuentos son así, mucho de crítica social, y creo que también es como tratar de entender la sociedad guatemalteca. Entonces era mi esfuerzo de entender. La sociedad urbana guatemalteca. Sociedad urbana, correcto, sí, sociedad pues, urbana. Buena la aclaración. Porque resulta que el país es dos cosas, esta humazón espantosa y este tráfico infernal, por un lado, pero por otro lado lo rural también. Sí, esa es una buena precisión, sí. Hablan del entorno urbano. Sí, ok. Bueno, mire, ahora estamos llegando al final de esta convivencia tan planchada que le agradezco. Werner va de vuelta a Estados Unidos a su trabajo mañana. Nos dio audiencia hoy, así que es de verdad un honor haberlo tenido aquí, por un lado. Es un gusto. Yo quisiera que nos hiciera el favor de dejar, sobre todo a los escritores jóvenes, a la gente que está pensando empezar en este asunto, que está empezando, que los deje con un mensaje y que se despida de su público también, porque... Un mensaje para los escritores jóvenes. Para los escritores jóvenes, sí, los logrados ya son chuchos apaleados. A la gente que está empezando, que los deje con un mensaje suyo, de optimismo o no, eso no es lo importante, sino que el mensaje sea suyo, ¿verdad? Sí. Bueno, para los que escriben o aspiran a escribir, yo creo que, como mencionamos, que la disciplina es el nombre cotidiano de la creación. Entonces, sin disciplina no se escriben los libros. Y no es que sea una disciplina militar ni nada, sino simplemente apartar el tiempo para hacer aquello que a uno le gusta. Entonces, si a uno le gusta, es importante apartar el tiempo, un cierto número de horas o lo que uno pueda, porque también pues, hay responsabilidades, compromisos. Pero en esencia mi mensaje es ese, de apartar el tiempo para escribir, para leer, para formarse. Okay. Y luego ya los frutos van a venir solos, ¿verdad? Van a venir solos, sí. Y el público, pues ahí están los libros con el editor Casama, está Guatemalans y otros cuentos, y luego Intersecciones, una novelita que salió ahorita muy recientemente. Sí, aquí está. Y sí, pues a los escritores jóvenes que sepan que pues para llegar a este momento hay que picar piedra, y picar piedra no necesariamente quiere decir quitarse la vida por la literatura, pero sí entregarle la vida. El arte en todas sus expresiones requiere de hacer de esto un modelo de vida, por un lado. Quizá para otra cosa, yo tengo un blog donde escribo, digamos, si quieren saber qué ando haciendo, y es bien fácil, es solorzanolemos.com. Entonces ahí pueden encontrar los, digamos, enlaces donde pueden comprar o leer el libro, y también ahí escribo qué es lo que estoy haciendo, en qué estoy trabajando. Entonces solorzanolemos.com, que son mis dos apellidos. Bueno, pues... no sé si se usan los blogs todavía, pero ahora casi todas redes sociales, pero a mí me funciona porque es un lugar donde la gente puede ir y de ahí puede ver, digamos, dónde comprar el libro, dónde leerlo. Ok. Bueno, pues yo soy profano en eso. Ya ve usted cuántos años han pasado debajo de los puentes de mi vida. Tuvimos con nosotros al escritor guatemalteco Werner Solórzano.
para honra y honor de este programa. Le agradezco de verdad que nos haya hecho el tiempo. No, gracias. Y le deseo de verdad que en la próxima ocasión que lo tengamos por aquí, tenga por lo menos un par de novelas más. Está bien. Va bien, yo creo que usted es uno de esos agüeros del bien para este país. De verdad que le auguro lo mejor, espero que su vida sea buena, que siga trabajando duro para pagar las cuentas, pero sobre todo que siga trabajando duro para honra propia y de la literatura nacional, de la historia de la cultura de los guatemaltecos. Gracias por estar con nosotros, muchas gracias por una edición más de Sala de Artistas. A los técnicos de TV USAC, a la Tricentenaria Universidad de San Carlos, nuestra eterna gratitud por estos programas que fotografían la cultura guatemalteca. Muchísimas gracias.